Bienvenidos, bienvenidas al primer módulo del curso virtual Transformar la pasión en ideología. Empecemos entonces como hay que empezar o como se debe empezar. Empecemos por el principio, empecemos por pensar de dónde venimos y sobre todo hacia dónde, por qué, con quiénes queremos ir. Yo les voy a contar entonces muy brevemente de dónde vengo y sobre todo hacia dónde quiero ir. El de dónde vengo tiene que ver en principio, y para remontarnos a un tiempo más presente o más próximo, tiene que ver con mitología de la sexualidad especial, un espacio que surgió también de manera autogestiva, como surge este curso virtual que hoy me atrevo a compartir con ustedes. Mitología fue hace aproximadamente 6 años atrás ese espacio creado para deconstruir el prejuicio en relación a pensar que lo que nos sostiene cómodamente en aquello de no accionar y de no transformar la sostenida vulneración que aún hoy sostenemos en torno a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con diversidad funcional, decía que estas vulneraciones se sostienen, entre otras razones, por creer que no existe material bibliográfico, que no existe material audiovisual, que no existe aquello de el conocimiento y la sobrevaloración que hacemos en relación al conocimiento en torno a la temática sexual de este colectivo. Bueno, mitología vino a hacer eso, vino a recopilar gran parte del material bibliográfico y audiovisual que existe en cada uno de los países que he podido ver tienen estas inquietudes compartidas universalmente por cada uno de nosotros. En Mitología de la Sexualidad Especial, en formato de blog, encontrarán mucho del material del que pueden asirse, del que pueden munirse para atravesar desde el pensamiento, desde la logia, estos conceptos que compartiremos sobre sexualidades y diversidades. Pero mitología fue una primera instancia que puede ser esto, el pensamiento, el pensar, el conocimiento en torno a la temática sexual. Pero ¿qué pasaba con los espacios de prácticas? Los numerosos correos que recibo a diario tienen que ver con esta pregunta: ¿dónde ejercemos? Dicen muchas personas con diversidad funcional, donde ejercemos nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y vemos entonces que el colectivo de varones, mujeres, niños y niñas con diversidad funcional, es un colectivo con escasas o rudimentarias teorías en torno a sus sexualidades, pero con nulas o con nulos espacios para las prácticas, donde se ejerce, donde se ejercita, y estos son conceptos sobre los que trabajaremos, donde se ejercita aquello del sexo en las personas con diversidad funcional. Bueno, desde estas instancias interpelantes en torno a las escasas prácticas surgió luego Sex Assistant, un espacio también en formato de blog que toma una temática específica, que no especial, como es la asistencia o el acompañamiento sexual a personas o parejas con diversidad funcional. De allí luego, y ya en Buenos Aires, surgió otro de los tantos espacios que se están creando actualmente, como es el Centro Julia Pastrana. Y Julia Pastrana pretende ser ese espacio de referencia en el cual las personas nos juntamos no solamente para pensar, sino para replantearnos, para sentir grupalmente en torno a las sexualidades de las personas con diversidad funcional. Todos estos espacios tienen espacios virtuales y fundamentalmente lo que propiciamos es que tengan espacios de encuentro presenciales, pero eso serán otras instancias, serán otros desafíos que constantemente iremos aprendiendo y desaprendiendo. Este es mi de dónde venimos. Estas son mis experiencias, estas son las prácticas que quiero compartir con ustedes y a la vez acrecentarlas con sus prácticas, con sus teorías, con sus experiencias para multiplicarnos.
¿De dónde venimos? ¿Qué planteamos en este primer módulo del curso? Bueno, planteamos necesariamente una interseccionalidad entre los temas que no podemos seguir desconsiderando como temas, subtemas y fundamentalmente temas aislados unos de los otros. La propuesta de esta formación es no solamente preguntarnos, sino repreguntarnos y a la vez formular nuevas y necesarias preguntas para llegar a nuevas y necesarias respuestas. Lo decimos, es imprescindible poder transversalizar conceptos que vienen de la mano de la sexualidad, de las sexualidades, de la ciencia sexológica, pero también de la ciencia sexológica tomada como una instancia que históricamente ha inhibido, ha desconsiderado la sexualidad de las personas con diversidad funcional, como así también de tantos y tantos otros colectivos mal llamados minoritarios. ¿Qué deseamos hacer entonces? Deseamos repensar las sexualidades de este colectivo desde dos aspectos fundamentales, como son el derecho y como son las necesarias transversalizaciones que haremos de un nuevo modelo. Plantearemos las sexualidades desde el modelo de la diversidad funcional y cómo este modelo, plantándonos ideológicamente desde este modelo, podemos aprendernos de una manera mucho más diversa, mucho más sexuada, mucho más erótica y sobre todo y fundamentalmente mucho más equitativa. Diremos entonces o nos preguntaremos y a la vez afirmaremos algunas instancias iniciales. Desde las sexualidades vamos a preguntarnos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad? Y en esta instancia afirmaremos rotundamente que la sexualidad es para todos y para todas un espacio de identidad o identidades y de subjetividades. Y allí aparece también la necesidad de pluralizar todas las instancias que compartamos. Es decir, no vamos a hablar de educar la sexualidad, por ejemplo, sino vamos a hablar de educarnos y educar sexualmente en sexualidades, no educarnos para una única forma válida, estandarizada y normalizada de ser sexuales, sino para pluralizarnos a través del hecho sexual humano. Seguimos entonces con estas interseccionalidades, hablábamos de las sexualidades, pero no podemos dejar de hablar de los derechos, no solamente porque pensemos que la sexualidad es un derecho en sí mismo y ahondaremos en este concepto, sino que a la vez nos preguntaremos, ¿la sexualidad es un derecho? ¿Y es un derecho en esta instancia que alguien pueda darnos o quitarnos? Definitivamente la sexualidad es un derecho, pero es mucho más que eso, y en eso ahondaremos durante el curso. Desde la instancia de los derechos, entonces, plantearemos firmemente la sexualidad como un espacio de equidad, y la equidad es clave, porque aquí lo que no queremos es ni ser diferentes ni ser iguales. Esta no es la meta. La meta, en definitiva, desde el marco de los derechos, es hacernos propiciar espacios de equidad y de encuentro. ¿Y qué viene entonces a nutrir a las sexualidades y al marco del derecho? El modelo de la diversidad funcional. Bueno, definitivamente nos va a correr de este eje que nos hemos sostenido históricamente en torno a preguntarnos preguntas que no son preguntas, preguntas que han sostenido los procesos de invalidación. Por ejemplo, preguntarnos si existe una sexualidad especial, atribuida o atribuible a las personas con diversidad funcional. Estas son las no preguntas que tanto daño nos han hecho a lo largo de la historia humana universal. Preguntarnos hoy, como nos siguen preguntando, si las personas con discapacidad
¿Tienen sexualidad? Estas son las impunes preguntas que seguimos sosteniendo. Definitivamente estas no son preguntas, son afirmaciones, y lo que debemos propiciar entonces son espacios que garanticen el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos, que vale decirlo, los derechos sexuales y reproductivos son definitivamente derechos humanos. Y de eso hablaremos. Hablaremos de la sexualidad como un espacio de libertad, desde el aporte que hace el modelo de la diversidad funcional y la filosofía de la vida independiente. Libertad es la conjunción de la libertad y la dignidad desde la riqueza que ofrece la diversidad funcional. Entonces, desde este marco, como verán, nos interpelaremos por toda una serie de preguntas que no son preguntas que se quedan en la superficie de las no preguntas, sino que apelan a cuestionarnos, transversalizarnos profundamente sobre cuestiones que tienen que ver con nuestras propias sexualidades. Y esto es lo fundamental, dejarse atravesar, dejarse interpelar desde nuestras propias biografías sexuales. Hablaremos entonces no de la otredad, de la alteridad que supone hablar desde nuestro lugar de confort de la sexualidad de los otros, de los distintos, de los raros, de los freak, que han supuesto ser las personas con diversidad funcional. La propuesta, el verdadero desafío, el verdadero aprendizaje es en principio repensarme yo mismo, yo misma. Algo así como, ¿qué me pasa a mí con la presencia del otro? ¿Qué me pasa a mí con las sexualidades a las que el otro no solo me enfrenta, porque este, vale decirlo también, no es un campo de enfrentamiento, este es un campo de encuentros, un espacio, un prado para encontrarnos mucho más amorosamente y equitativamente. Verán entonces un largo listado de preguntas que nos iremos haciendo y que iremos respondiendo en la medida en que podamos validar en el hoy y ahora esas construcciones. Partamos de la base de pensar que la sexualidad no es un concepto, no es una construcción que podamos sostener durante mucho tiempo. Pensemos necesariamente en procesos de sexuación, en instancias que se van a ir produciendo y reproduciendo, aprendiendo y desaprendiendo. Lo decimos siempre. El concepto de sexualidad que validamos no es un concepto con un punto final, sino necesariamente debe ser un concepto con muchos puntos suspensivos de construcción y fundamentalmente de autosocioconstrucción. ¿De dónde partimos? Partimos de pensar, de poner en el eje que va a transversalizar y, si se quiere, a aceitar estos mecanismos diversos, partimos de la dignidad y del deseo, como cada una de las personas lo construya. El deseo diversificado, el deseo pluralizado, pero siempre desde la dignidad que supone la riqueza de la diversidad funcional. Plantearnos entonces algunos ejes que desarrollaremos a lo largo de todo el módulo. ¿Qué entendemos por sexualidad? ¿Qué entendemos por sexualidades? Les diría. Y desde este concepto de sexualidad, ¿cómo vamos a hermanar y no a enfrentar? ¿Cómo vamos a hermanar el concepto de qué entendemos por persona con diversidad funcional? Definitivamente, desde las ideologías, no hablamos de lo mismo cuando hablamos de personas discapacitadas o discapacitados que cuando signamos, nombramos o nos relacionamos con estas personas desde no solamente la forma de nombrarlos, sino la ideología que representa estas etiquetaciones que hemos hecho a lo largo de la historia. Nombrarnos más amorosamente a partir de un lenguaje de relaciones y no de atributos hace que las sexualidades
puedan fluir a partir, por ejemplo, de las pasiones, de los derechos, de la democratización del deseo, de conceptos que vienen a ampliar estos derechos, como por ejemplo vamos a hablar a lo largo del curso de conceptos absolutamente necesarios e imprescindibles como son la ciudadanía sexual, pensar a las personas con diversidad funcional ya no como pacientes o como objetos de estudios, sino como ciudadanos y ciudadanas de derecho, nos hace pensar en otras instancias como es la ciudadanía sexual, el derecho de elegir qué, cuándo, dónde, cómo y con quién ejerzo, vamos a mencionarlo así, ejerzo mis derechos sexuales y reproductivos, pero digo, ¿de qué manera nos apropiamos de nuestro propio cuerpo? Y esto que parece una instancia de garantías para muchas de las personas sin diversidad funcional, aquí es necesario poder plantearlo, ponerle palabras. ¿Por qué? Porque antropológicamente hemos construido y sostenido a las personas con diversidad funcional como seres dependientes, como seres dolientes, como seres incapaces de poder decidir sobre su propio cuerpo. Y este es el derecho por el que bregamos, el derecho a decidir, a acceder de manera diversa sobre el propio cuerpo. Pero la pregunta de fondo es, ¿estamos decididos y decididas, ya no como sociedades, sino como personas, cada uno de nosotros, a poder corrernos de este eje de las capacidades y decir firme y sostenidamente que las personas con discapacidad son personas que tienen los mismos derechos que el resto de las sociedades? Esto que parece una pregunta obvia, definitivamente no lo es. Y vale decir también que en sexualidad no hay nada obvio, que a todo hay que poder ponerle palabras y ver si todos estamos hablando de lo mismo cuando creemos aunarnos en torno a un mismo concepto. Creemos firmemente, por ejemplo, que la sexualidad y la diversidad funcional forman parte de las identidades, de las subjetividades, y que estas identidades y subjetividades pueden ser vividas y placereadas desde una condición orgullosa. Quiero decir, ¿quién puede sentir o quién siente orgullo por la condición de pertenecer al colectivo de las personas con discapacidad? Un colectivo al que históricamente nos han enseñado que no es bueno pertenecer. Estas son las construcciones que vamos a empezar a pretenciosamente subvertir. ¿Desde qué miradas? Bueno, precisamente desde ampliar las miradas, desde aplicar perspectiva en sexualidad y diversidad funcional. No hablaremos solamente de lo que podemos o no podemos hacer, de lo que les vamos a permitir o no les vamos a permitir hacer a las personas que hemos considerado personas con diversidad funcional o discapacidad, sino de cómo vamos a ampliar, como les decía, estas perspectivas pensando la sexualidad y la diversidad funcional en tono político, en tono social, en tono de ciudadanía, en tono de identidades, de subjetividades, de pedagogías de la erótica. Pedagogizar la erótica en sexualidad y diversidad funcional tiene que ver con un aprendizaje personal, social y colectivo para entender que la sexualidad de este colectivo definitivamente no es un problema, sino que lo que es un problema es y han sido y siguen siendo los mecanismos segregacionistas a los que hemos sometido a estas personas, y por ello hemos considerado que el tema sexual y la discapacidad en sí misma eran un problema, y como problema debíamos someterlo a toda una serie de terapias en primera instancia, y luego esta terapización se ha vuelto una forma sostenida de patologización. La patologización definitivamente está enquistada
en un área apartada, allí como elitista y de confort para algunos pocos, como es el área sexual. Si la sexualidad es un problema, si la diversidad es un problema, más aún lo serán las sexualidades de aquellos que seguimos desconociendo. Entonces, partamos de la base de pensar que nada de lo que planteemos en este curso tendrá que ver con la terapización, con la patologización, no solamente de las sexualidades, sino fundamentalmente de cada uno de los individuos que nosotros mismos representamos y aún más aquellos individuos, aquellas personas que seguimos desconociendo. ¿Por qué nos desconocemos? Entre otras instancias, porque nos consideramos diferentes, porque nos desune históricamente un concepto transversal y segregacionista como es el concepto del capacitismo. ¿Qué somos capaces de hacer? ¿Qué no somos capaces? Y en esta valoración de lo que somos, podemos o no podemos hacer, es que nos hemos separado, por ejemplo, por dependientes o independientes. ¿Cómo fluir? ¿Cómo hacer fluir estas concepciones tan pequeñas y tan enquistadas en la construcción de la falta, del déficit? Por ejemplo, dejando fluir conceptos que vienen de la mano de la interdependencia, de considerarnos todos y todas vulnerables y no otorgar solo a algunos los conceptos de dependencia y de vulnerabilidad. Hablaremos de interdependencia como ese concepto necesario que nos va a traer el pensar que todos los cuerpos funcionan diferente a lo largo de toda su vida, a lo largo de todo su proceso vital, y que esas instancias de dependencia y de vulnerabilidad no solamente pueden ser atribuidas a aquellas personas que consideramos discapacitadas. ¿Y cómo discapacitamos a alguien? Definitivamente discapacitamos y certificamos su discapacidad a partir de correr del eje central, la dignidad y el deseo, y poner allí en lo que se puede y no se puede hacer, la patología. Cuando patologizamos los procesos de sexuación, empezamos por preguntarnos, ¿qué discapacidad tiene? ¿Qué grado de discapacidad tiene? Y a partir de estos diagnósticos, de estos pronósticos, que en definitiva son sentencias de vida, comienzan a producirse y validarse toda una serie de segregacionismos que hacen pensar que el mal mayor es la discapacidad y que todo lo que se haga o no se haga en materia sexual tiene que ver con la patología de base. Presuponer qué pueden hacer o no pueden hacer los ciegos, los sordos, los lesionados medulares, los discapacitados intelectuales, las personas con autismo en materia sexual, solamente por el cociente intelectual, por el diagnóstico, por los pronósticos, por las conductas que vemos o creemos ver. Esta es la concepción prejuiciosa que hace que, por ejemplo, las personas con diversidad funcional carezcan de experiencia propia, carezcan de errores y de aciertos vivenciados por sí mismos. Entonces, la propuesta es pensar que el sexo no puede ser un relato de otros que le atribuimos a alguien que no ha tenido en sí la propia experiencia. ¿Por qué? Por mecanismos tan relacionados antropológicamente con la discapacidad, como son el control, la sobreprotección, como pensar que todas las conductas que se tienen a nivel sexual o no se tienen a nivel sexual, siendo una persona con discapacidad, son conductas patológicas, son conductas desacertadas o son conductas sobredimensionadas o hiperdimensionadas. Es decir, hemos oído seguramente hablar de la
hipersexualización o la asexualización de las personas con diversidad funcional. Estos binomios, estas instancias de lo positivo y de lo negativo, de lo más y de lo menos, de lo angelical, de lo sacro o de lo diabólico o de lo perverso, tienen que ver con esos binomios que sostenemos definitivamente partiendo de falsos paradigmas, como por ejemplo empezar de estos supuestos procesos de sexuación pensando que la discapacidad es una enfermedad y que como toda enfermedad trae conductas desacertadas, desalineadas, desajustadas a nivel sexual. Es importante poder decirlo, la sexualidad no debería suponer para nadie un problema, pero ¿cómo no suponer la temática sexual como un problema, estando sometido, y fundamentalmente, y aquí hacemos el eje, estando sometido a cuestiones que tienen que ver con el dolor, el sufrimiento, la soledad, el fracaso, la pena? Pensar que la sexualidad es un síntoma más que se da a partir de la patología de base es negar precisamente los deseos individuales y seguir sosteniendo a las personas con diversidad funcional como seres de necesidades pasivos y sustentados en este rol de dependencia, pasivos de necesidades y no sujetos activos y proactivos en torno a sus propios deseos. Seguimos hablando de compensar lo que le falta, seguimos hablando de inhibir el síntoma, todos conceptos que vienen de una clínica, de una antropología, de una fetichización de la sociología, no solamente de la diversidad funcional, sino fundamentalmente de la sexualidad. Y estos dos conceptos, cuando se unen en negativo, la mitologización de las sexualidades, la fetichización de aquello que creemos ver, dan origen o parten de orígenes segregacionistas, de pensar cómo se construye, cómo se valida la imagen social y antropológica actualizada, que de eso hablamos, la imagen actualizada de las personas con diversidad funcional. Este primer módulo hace, como han podido ver quienes lo hayan recorrido ya, hace hincapié en la antropología, en la sociología del rótulo, en el de dónde venimos, de los modelos que nos han enseñado o hemos aprendido y de qué manera estos modelos operan en cada uno de nosotros aún hoy. Lo que podemos llamar la alegoría de la caverna, es decir, algo así como las sombras, los restos o lo que queda del sexo que validamos para las personas con diversidad funcional, en esa subsumisión, en esas cuevas que podían ser en algunas instancias de la historia los leprosarios, los manicomios, siguen siendo hoy, por ejemplo, algunas instancias de institucionalización, algunas instancias que se llaman instancias educativas, pero que son formatos segregacionistas de sostener a los que consideramos diferentes, apartados del resto de la sociedad. Esos son en gran medida muchas de las escuelas especiales, muchas de las terapias que aún hoy sostenemos. Por eso es tan importante saber cómo hemos construido lo que podríamos llamar los insultos de hoy, de qué manera fueron los diagnósticos del ayer y de qué manera llamar a estas personas como mutilados, tarados, tullidos, incompletos, cojos, minusválidos, lisiados, mogólicos, ha contribuido a no solamente la etiquetación a lo largo de la historia, sino que ha contribuido a sostener normas y paradigmas en relación a estas personas. Cada una de estas etiologías del rótulo, cada una de estas formas de nombrar a las personas con diversidad funcional, no han sido solamente una forma de nombrarlos, sino han sido una forma de tenerlos
de excluirlos o de aceptarlos, y el proceso de aceptación, un proceso tan difícil de plantearle o de mirarlo desde otras perspectivas. Decía un activista argentino, no queremos que nos acepten, queremos que nos deseen. Y en este proceso de deseo y no de aceptación, es un proceso en el que partimos de mirar al otro desde nuestras propias subjetividades. Históricamente, las personas con diversidad funcional han producido tanto miedo como rechazo, como fascinación. Nos fascinamos ante aquello que vemos y no podemos dejar de ver. No podemos dejar de ver una muleta, no podemos dejar de ver algo que consideramos como un defecto físico, no podemos dejar de escuchar a alguien que habla, pero habla de una manera rara. No sabemos qué tiene, pero algo raro le vemos. Bueno, estos procesos de fascinación tienen que ver con cómo vamos a unir nuestro propio deseo o nuestro antideseo a esos cuerpos, a esas intelectualidades, a esas sensorialidades que aún hoy seguimos considerando diferentes. Por eso es tan importante ahondar en este primer módulo sobre los orígenes, sobre la universalización prejuiciosa de lo que hemos entendido es una persona con discapacidad y a la vez lo que hemos entendido y validado que son sus sexualidades. En estos procesos de sexuación, hablando de procesos de sexuación, dejamos de hablar de procesos de aceptación. Los procesos de sexuación definitivamente no pueden limitarse a la aceptación de un otro o de una otra. No voy a ser ni más ni menos sexual en tanto el otro me acepte. Pero ¿qué pasa en esta instancia con aquellos que hemos considerado como personas con discapacidad? Definitivamente en muchos de ellos y de ellas estos procesos de sexuación ni siquiera llegan a iniciarse porque no se aceptan como tales para los procesos de inclusión. Muchas personas con diversidad funcional referencian tener que haber dejado su sexualidad de lado para ser aceptados. Y aquí, en este eje de dejar la sexualidad de lado, hay una profunda ideología. ¿Cómo es posible dejar la sexualidad, abyectar la sexualidad a una persona? Definitivamente no lo es. Es un proceso fantasmagórico que muchas sociedades han creído poder validar en las personas con diversidad funcional. Decimos, patologizas mis emociones para invalidar mi realidad. Todo lo que las personas con diversidad funcional hagan, lo decíamos anteriormente, tiene que ver con su patología o es atribuido a su patología de base. Nosotros decimos, en gran medida, todo lo que no hacen está atribuido a la patologización de base. El hacer y el no hacer, el ser productivos y reproductivos en materia sexual, tiene que ver definitivamente con una concepción capitalista neoliberal de los cuerpos, en los que quienes producen placer, quienes producen en materia sexual, son los capaces. A los incapaces, a los discapacitados, se les atribuyen otras instancias, como son, por ejemplo, la sexoterapia, es decir, lo que para todos es sexo, para estas personas en alguna instancia, y no en todas, puede ser parte de una terapia sexual, parte de la medicalización y fundamentalmente parte de una rehabilitación sexual. Es decir, ¿cómo podemos pensar en rehabilitar lo que nunca estuvo habilitado en materia sexual? Estas impregnaciones de la rehabilitación sexual vienen de los modelos médicos hegemónicos rehabilitatorios que veremos en los procesos históricos de la discapacidad. Pensemos, dice Ellis, en historias sexuales
más que en historias clínicas. ¿Cuántas veces nos encontramos relatando lo que nosotros propiciamos llamar, de la mano de Efigenio Amezúa, un sexólogo que escucharán nombrar mucho durante este curso, nosotros propiciamos llamar biografías sexuales, para dejar de hablar del caso el caso, la patologización, la terapización, y no porque estemos en contra de las terapias, pero no queremos validar el sexo como una instancia terapéutica rehabilitatoria para algunos y como un espacio de placer y de deseos para otros. Propiciemos entonces el ars amandis de los sexos, el pensar que no hay vida humana, no hay cuerpo humano sin vida, sin historia, sin sexualidad, y que cada uno de nosotros, no más allá de la discapacidad, sino desde la riqueza que ofrece la diversidad funcional, cada uno de nosotros tendrá el derecho y la oportunidad de crear su propio arte de amar, de recorrer su propio mapa del placer, de reinscribirlo y no de rehabilitar este deseo en cada una de sus zonas erógenas, eróticas, afectivas, emocionales. Pero ¿cómo descubrir qué parte de mi cuerpo es erótico, qué parte de mi cuerpo es atractivo, qué parte de mi cuerpo produce más o menos placer si nunca he tenido la oportunidad no solamente de recorrerme, sino por ejemplo de mirar mi cuerpo al desnudo? Lo decía Spinoza, nadie sabe lo que puede un cuerpo hasta que este cuerpo no se afecta. De allí la necesidad de pensar el deseo no como algo que tiene que ser rehabilitado, sino como algo que tiene que ser placereado. Y es tal vez la principal afirmación que podemos hacer. La principal zona erótica de cada uno de nosotros es y debe ser siempre la dignidad. Hagamos entonces un breve e inicial recorrido que iremos profundizando en esto de dónde venimos, e insisto con estas ideas, de dónde hemos aprendido, cómo, cuándo, por qué nos hemos unido a validar este concepto de la discapacidad y por qué nos parece tan imprescindible empezar a hablar del modelo de la riqueza que ofrece la diversidad funcional. Lo decimos, funciono diferente. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué debería funcionar de una manera estandarizada y que esta estandarización sea la que me permita, la que me acepte, la que me vea como sexual? ¿Por qué no puedo ser sexual desde la riqueza que ofrece la diversidad funcional? Entre otras cosas, porque venimos de un proceso, de una historia de la diversidad funcional que nos ha hecho ver en negativo todo aquello que funcionaba diferente. Venimos del modelo de la prescindencia, en el que los orígenes con lo religioso, con el castigo, con la eugenesia, con aquello que no era digno de ser vivido, nos hacía pensar que las personas con discapacidad eran personas que no aportaban nada a las sociedades. Y desde luego tenían la validación, tanto las familias como las sociedades todas, de definitivamente acabar con sus vidas antes incluso de haber iniciado. Estos modelos, tanto el modelo de la prescindencia como el modelo médico rehabilitador, el modelo social, no pueden ser entendidos ninguna de estas instancias históricas sin pensar en la reedición, en todo lo que hoy actualizamos, ayornamos de manera, se supone, superadora, pero ¿cuánto del modelo de la prescindencia, cuánto del modelo rehabilitador que nos decía que para que alguien sea digno iba a tener que primero rehabilitarse, ser lo más normal posible para luego tener
algunos derechos lo más parecido al que tenían el resto de las sociedades. Los orígenes religiosos, los orígenes científicos de la discapacidad son los orígenes que aún hoy nos atraviesan cuando taxonomizamos a estos cuerpos, cuando los miramos para medirlos o para culpabilizarlos, cuando los miramos para sexuarlos o para asexualizarlos. El modelo social de la discapacidad definitivamente puso el eje, sentó el precedente necesario del marco de los derechos, del marco de poner el problema fuera de los cuerpos, de las funciones, pero de que estos cuerpos eran capaces de tener o no tener, pero definitivamente se queda corto desde nuestras perspectivas en pensar este modelo social en que la capacidad, en que las barreras arquitectónicas son el eje de lo que nos sigue diferenciando. Definitivamente el modelo social en muchas instancias deja fuera a los propios protagonistas, es decir, a las personas con diversidad funcional y sus voces empoderadas en primera persona. El modelo social en relación al modelo de la presidencia, en relación al modelo médico rehabilitador, cuyos orígenes y cuyos fundamentos ideológicos ustedes pueden leer más completamente en los módulos. El modelo social, digo, es, o podríamos pensar que es una instancia superadora en relación a lo que veníamos. Pero aquí, en discapacidad, en este colectivo pequeño y minusvalizado, siempre los tiempos tienen un tiempo como paralizado, como adormecido, como ralentificado, es decir, mientras otras instancias sociales, mientras otros colectivos pugnan por ampliar sus derechos, aquí todavía seguimos por garantizar los mínimos, y los mínimos y básicos tienen que ver, por ejemplo, con el derecho a la vida, con vivir desde la diversidad. Los métodos eugenésicos no se han superado por completo, así como los métodos en relación a qué entendemos por ser humano, qué entendemos por una vida digna de ser vivida y qué viene a aportar el modelo de la diversidad funcional, de dónde nace. Nace entonces en estas instancias más inmediatas, nace en España desde un grupo de personas con diversidad funcional que se sentaron a pensarse, a autopensarse, a construir teorías y espacios de prácticas de un espacio que denominaron Foro de Vida Independiente y Libertad. Podemos decir sintéticamente que el modelo de la diversidad funcional y de la filosofía de la vida independiente, es decir, vivir de manera independiente teniendo una diversidad funcional. ¿Será esto posible? ¿Será esto viable? ¿Será esto deseable para todas las personas? Definitivamente sí. Pero para considerar esta instancia viable y vivible para todas las personas, tendremos que partir del hecho que mencionábamos antes, de la equidad. Y el modelo de la diversidad funcional hace hincapié en estos ejes, hace hincapié en la diversidad, en los derechos humanos y fundamentalmente en la bioética, es decir, en todas las intervenciones que desde la medicina se hacen en torno a los cuerpos considerados con discapacidad y la necesidad de aplicar perspectiva ética a estas intervenciones. Y la ética tiene que ver fundamentalmente con considerar al otro igual, nada más ni nada menos. Y aquí, desde el modelo, ahondaremos luego, pero vamos a hablar de procesos de empoderamiento, de autodeterminación, de el derecho a asumir los propios riesgos. Vamos a hablar de varones y mujeres discriminados
por su condición de diversidad funcional. Y aquí aparecen dos perspectivas interesantes en este término amplio que a veces reducimos en diversidad funcional. Hablamos de varones y mujeres, tal como cada uno de nosotros entienda qué significa ser varón y ser mujer, porque hasta ahora habíamos hablado de los discapacitados, y los discapacitados definitivamente a nivel social no son nadie y son todos, son como una gran bolsa en la que metemos, en la que segregamos a un determinado grupo de personas a las que hemos denominado personas con diversidad funcional. Y por esta segmentación y por esta segregación es que hacemos hincapié en considerar que en estos cuerpos de varones, de mujeres, de personas con diversidad funcional, no hay nada bueno ni nada malo en sí mismo, sino que lo malo es la discriminación que se sufre por ser una persona que funciona diferente. Definitivamente el problema, lo que se sufre, no es la diversidad funcional, sino lo que se sufre es esta hilación de mecanismos segregacionistas validados por condición de discapacidad. Desde la diversidad funcional haremos hincapié en algunos aspectos que nos parecen importantes, como por ejemplo es el concepto de autonomía, y a la vez desde la autonomía, desde el concepto amplio de qué significa ser autónomo o independiente, desde el modelo de la diversidad funcional nos invitan a pensar dos tipos de autonomía. Una es la autonomía física y otra es la autonomía moral. Y cómo estos dos tipos de autonomía a veces invalidan unas a otras. Es decir, cuando nosotros creemos que alguien con algunas determinadas, no limitaciones, sino características físicas que hacen que no pueda desplazarse, por ejemplo, de una manera determinada, es decir, que no camine, que no se desplace sobre sus piernas, sino que se desplace de manera diversa a través o utilizando una silla de ruedas, que esta persona, por su forma de desplazarse de manera diversa, es menos autónomo físicamente y que esta falta de autonomía física implica de manera lineal, sí y solo sí, una falta de autonomía moral, es cuando validamos lo que en castellano nombramos de manera global como el verbo sentir. Es decir, ¿de qué manera podemos ejemplificar en un cuerpo que funciona diferente el verbo sentir y de qué manera validamos estas autonomías o faltas de ellas? Cuando decimos que las personas con diversidad física, por ejemplo, no sienten, decimos o apelamos en principio a una de las acepciones del verbo sentir. No sienten sensaciones físicas, pero ¿cómo no sentir sensaciones físicas en algunas partes de su cuerpo nos valida a pensar que no sienten en general, que no sienten en el terreno, en lo que podríamos llamar la afectividad, que no sienten en materia sexual, erótica y afectiva, y a partir de allí desarrollamos lo que podríamos llamar toda una película que debería correr por cuenta y cargo de nosotros y que sin embargo hacemos una sincrética asociación lineal. Los discapacitados no sienten, los discapacitados que no puedan moverse no tienen autonomía y mucho menos autonomía moral. Desde el concepto de la diversidad funcional, estas perspectivas se amplían y decimos que la condición, por ejemplo, de no poder desplazarte de manera autónoma para cerrar una puerta y tener un espacio de intimidad, no invalida de ninguna manera tu derecho o tu autonomía moral a decidir qué querés hacer, cómo querés hacer,
cuándo, cómo y con quién querés hacerlo. Y en esta instancia de pensarnos autónomos, en todas las instancias integrales de las visiones que necesitamos, aparece una figura de apoyo, porque lo creamos o no, lo validemos o no, lo decíamos en instancias anteriores, y de la mano de Judith Butler empezaremos a tomar algunos conceptos. Todos somos vulnerables, todos somos dependientes o interdependientes, solo que en estas interdependencias o en estas vulnerabilidades, algunos, algunas y solo algunos de nosotros vamos a ser victimizados por nuestra condición de vulnerabilidad o de dependencia. Definitivamente no es lo mismo ser vulnerable por ser mujer que por ser varón, por ser vulnerable desde la capacidad que desde la discapacidad. ¿A qué grado de vulnerabilidad estamos dispuestos a llegar? ¿Qué grado de vulnerabilidad aceptamos en nuestros propios cuerpos, en nuestras propias vidas? ¿Qué tanto no solamente podré ponerme en el lugar del otro, sino podré asimilar, dejarme atravesar por la diversidad que me ofrece el otro? Estas son no propuestas cerradas, sino pequeñas intervenciones que iremos haciendo a lo largo de todo el curso, siempre pensando y partiendo de esta afirmación rotunda: nada sobre nosotros sin nosotros. Dejar de hablar de aquellos que seguimos considerando que no queremos ser. Nosotros, en el nosotros está la voz aún silenciada de muchas personas con diversidad funcional que ven subsumidos o subinterpretados sus deseos. Y cuando decimos deseos, decimos esa gran y variable gama de qué es desear, de cómo se construye el deseo en una persona con diversidad funcional a lo largo de toda su vida. Vamos a hablar del deseo diario, de lo que yo llamo el deseo de andar en chancletas, el deseo construido de qué ropa quiero ponerme hoy, con quién quiero salir. Hoy no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la terapia. Todas esas instancias son instancias de construir el deseo. Y a veces el deseo tiene que ver con las eróticas, a veces no, pero fundamentalmente tiene que ver con lo que quiero, con lo que ansío, con lo que vibro, con lo que sudo para mí mismo y para quien a veces puedo tener como próximo. Entonces, en estas perspectivas que nos ofrece el modelo de la diversidad funcional, encontramos que podíamos ampliar a la vez las perspectivas que necesitamos proponer desde qué modelo ideológico nos vamos a posicionar a la hora de hablar de sexualidades. ¿Para quién es esto del sexo? ¿Para quién pensamos que es la sexualidad, la erótica? Y si pensamos que cada una de estas instancias, como una instancia que nos interpela más profundamente, como por ejemplo la instancia coital o genital en relación a las personas con diversidad o discapacidad intelectual, si estas instancias, me pregunto y les pregunto, las validamos para todos y siempre, porque estas instancias de validación, cuando decimos cuando realizamos la pregunta, ¿el sexo es para todos? ¿Las personas con discapacidad tienen sexualidad? En general nos sale en primera instancia la respuesta políticamente correcta. Claro, obvio, todos tenemos sexualidad, todos somos sexuales, todos tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad. Bueno, definitivamente estas instancias son las que volveremos a interpelar constante y profundamente, para ver que esto que decimos como una afirmación desde el lenguaje social en nuestros procesos personales y subjetivos son procesos que definitivamente
históricamente, antropológicamente, nos remiten a esa alegoría de la caverna, a ese cuartito del fondo, a ese tonto del pueblo, a ese minusválido que necesitaba ser rehabilitado para sentirse más igual y más validado. ¿Cuántos de nosotros recordamos aquel primer encuentro que tuvimos con aquella primera persona con discapacidad? ¿Qué edad teníamos nosotros cuando pasó ese primer encuentro? ¿Qué sentimos? ¿De qué manera vuelve ese primer recuerdo al ver a alguien que nos dijeron que era distinto, que lo veíamos diferente? ¿Cuándo supimos por primera vez que esa persona que era distinta la llamábamos persona con discapacidad? ¿Y cómo ese recuerdo opera en la actualidad, en nuestras formas de relacionarnos, en nuestras formas de acompañar estas sexualidades, en nuestros espacios profesionales, en nuestros espacios personales? ¿De qué manera ese concepto, ese arquetipo, ese constructo rígido de la discapacidad, ese constructo rígido de la sexualidad sigue operando en nosotros, en el hoy y en el ahora? Esa es la propuesta del primer módulo del curso Transformar la pasión en ideología. No solamente preguntarnos de dónde venimos, sino dónde queremos estar hoy, en qué lugar nos posicionaremos en este proceso, que no es un proceso de otros, sino necesariamente es un proceso colectivo.